Hoy te traigo algo distinto. Después de pedalear 3.000 kilómetros desde España a Dinamarca en bici, este es el capítulo final de mi aventura. Os enseñaré cómo era mi día a día, acampando, cocinando, también agradecer a cada persona que hizo posible este viaje. Os contaré también qué es lo que me enseñó este viaje sobre mí mismo, sobre el mundo en el que vivimos, sobre los viajes en bicicleta y al final os enseñaré mi llegada a Copenhague y os revelaré el próximo reto. A fechas de 28 de febrero de este año, de 2025, me partí desde España a dirección norte, dirección Dinamarca, Copenhague con la bicicleta. Fueron 51 días pedaleando, ¿no? Recorrí España, los Pirineos, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Dinamarca. Fueron unos 3.000 kilómetros y bueno, sí, llegué el 19 de abril. Y nada, esta es una pequeña presentación de mí como ser, como persona, ¿no? ¿Qué buscaba al salir de la casa con la bici cargada? Es complicado decir qué es lo que buscaba porque buscaba vivir nuevas experiencias. Buscaba vivir nuevas experiencias y exponerme a mí mismo a situaciones que no había vivido anteriormente. Y buscaba quizás encontrarme a mí mismo en esas situaciones y cómo respondía ante esas situaciones que me iba poniendo la ruta, que me pondría la ruta básicamente. La preparación del viaje también fue una parte clave de todo. La preparación estuve alrededor de unos 3 meses preparándolo todo, pensando en qué circunstancias podía verme yo mismo en un futuro en el viaje. Entonces, bueno, fue prepararme un poquitito para lo que podía llegar a venir, ¿no? Tanto temas de mecánica, temas de dormir, temas de cocinarme, cómo llevaba las cosas, impermeabilidad, mi ropa. Esos son también aspectos clave que uno tiene que prever, digamos, qué circunstancias, ¿no? Pero el otro día escuchaba, no sé quién fue, y me dijo, mira, Jonas, creo que la cantidad de cosas que lleves en tus alforjas se refleja al miedo que tú tienes. Y me lo dijo y fue como, wow, sí. Mi metodología de viaje, sí que no os lo he explicado, era una mezcla entre acampada libre, campings, warm showers y luego a veces dormí en campos de fútbol, en monasterios, cada día era un día nuevo, ¿no? Pero sentía que esa era la manera que yo deseaba hacerlo. Cada uno podrá hacer el bikepacking como quiera. Algunos se van con todo organizado, con los hoteles ya. Sí, conocí a Catherine en Francia, que ella iba por hoteles, ¿no? Y bueno, cada viajero viaja de su manera y quiero que lo entendáis y que también no es porque una persona lo haga de una manera se tiene que hacer así, ¿no? Cada uno lleva su propio viaje. Sí, me recuerdo en Holanda, había un chico que se fue desde Bélgica a Holanda, no sé si hizo 800 kilómetros en 2 o 3 días. Cada uno viaja a su ritmo, cada uno lleva sus propias pautas, sus tiempos y hay que respetar esos tiempos, ¿no? Viajando solo tienes esa flexibilidad porque solo estás tú y tú eliges, ¿no? Pero viajar junto también con otra persona también es muy bonito. La verdad que para mí viajar con Sven, por ejemplo, por Alemania, ¡wow! Me encantó. Se puede decir que nada, el hecho de, por ejemplo, poder cocinarle o él me cocinó alguna noche, el compartir acampada, el compartir pensamientos. Es muy bonito también viajar acompañado y viajar solo también. Entonces, todo es bonito, ¿no? En el viaje. Bueno, todo no, hay partes que son complicadas. ¿Cuál fue el momento más duro del viaje? Creo que el momento o uno de los momentos más duros del viaje fueron en la etapa de Francia, cuando me levantaba por las mañanas y había pegado duro por la noche el frío. Me levantaba bien temprano y en lo que me levantaba y empezaba a recoger mis cosas,
el frío apretaba muchísimo, estábamos bajo 0 grados Celsius y lo complicado se me hacía cuando no me sentía las manos, no me sentía los pies y a causa de eso no podía llegar a poner mis cosas, mis objetos dentro de las alforjas y prepararme el desayuno. En muchas ocasiones ponía todo rapidísimo dentro de las alforjas como podía y me iba a refugiar a un polideportivo o a algún sitio para entrar en calor, porque creo que es lo peor. El frío fue una parte dura de ella, sí. Otro momento muy duro, el enemigo invisible de todo cicloturista, de toda persona que va encima de una bicicleta, nuestro enemigo invisible, que es el viento. El viento fue algo que me sacó de mis casillas, me sacó de mi eje. Me venía mucha rabia, mucha ira. Luchar contra el viento, me di cuenta después de muchas batallas que no tienes que pelear contra el viento. Tienes que amigarte contra el viento y no resistirte. Y simplemente bajar tu propio ritmo y seguir avanzando poco a poco. Porque los límites uno se los pone en la ruta cuando... Sí, te propones un objetivo, más o menos, ¿no? Del día. Pero el objetivo te lo pones tú mismo y si no llegas, está todo bueno, está todo bien, porque tienes tu casita, tienes tu comida, tienes todo contigo. Así que, ¿qué me motivó viajar desde España a Dinamarca en bici? La verdad que ciertas personas me motivaron a hacer este viaje. Fue una conclusión de eventos, de conversaciones, de gente que ya lo había hecho o que estaba en el mundo del bikepacking. Uno fue mi cuñado, que desde aquí quiero mandarle un abrazo y un saludo. Y ciertas personas también que me motivaron a hacerlo. A veces todo empieza desde un sueño que uno empieza a imaginarse o empieza desde un deseo, desde un llamado. Y ahí empezó todo, a ver gente en YouTube, gente en blogs, gente que viajaba de esta manera, ¿no? Con una bicicleta. Simplemente es una metodología de viajar un poco más lento. Y quizás fue el motivo, la motivación, el exponerme a mí mismo en una situación desconocida que me llamaba la atención y le puse energía y ganas al proyecto, básicamente, ¿no? Y bueno, sí, así empezó todo, creo, ¿no? Desde una ilusión. ¿Cuál fue el momento más mágico o inesperado? Pues hubieron muchos momentos mágicos e inesperados en la ruta. Siento que cuando uno se presenta, qué es lo que está haciendo, de dónde viene, con una sonrisa y con cariño y con respeto, creo que los momentos mágicos suceden cada día y en cada detalle, ¿no? Momentos mágicos te puedes encontrar con la naturaleza, con los animales, con el clima, ¿no? Un día bueno, un día soleado, es un momento mágico ya de por sí, ¿no? Cuando vienes, por ejemplo, 2-3 días de nubes, de lluvia, de viento, aparece un día soleado, momento mágico. Pero sin duda alguna, los momentos más mágicos fueron los encuentros con las personas. Para mí eso, sí, fueron uno de los momentos más mágicos y sucedieron muchos momentos mágicos dentro de la ruta. ¿Cómo era tu día a día? La verdad que, bueno, me levantaba dentro de la tienda de campaña, miraba el clima del día de hoy, ¿no? Miraba un poquitito la ruta que deseaba hacer y de ahí ya activaba el día, salía, ponía la tienda de campaña abajo. Era lo primero que hacía, ¿no? Poner la tienda de campaña abajo porque sí, me levantaba bien temprano, me levantaba cosa de las 5:30, 6 de la mañana antes de que saliese el sol. La tienda de campaña ya estaba desmontada, no estaba todo recogido, pero desmontada. Y de ahí me ponía a recogerlo todo, ¿no? Había mañanas que me lo tomaba con más calma. Si el clima me lo permitía, me tomaba unas mañanas más tranquilas. Veía el amanecer, veía el sol salir,
me tomaba un buen café, normalmente desayunaba avena con frutos secos y diferentes frutas, ¿no? Como para tener ese chute de energía por la mañana. Y luego, bueno, cuando recogía todo, más o menos, si en un día con el clima muy malo, intentaba hacerlo como en media hora, una hora, podía llegar a tenerlo todo recogido. En días con el clima bueno, pues me permitía una mañana tranquila, 2 horas para tomármelo con calma. De ahí miraba la ruta, activaba, iba a buscar agua. La primera misión del día es ir a buscar agua porque, bueno, por la noche has cenado, has gastado el agua para lavarte los dientes, todo. La primera misión, encontrar agua. Y bueno, empezaba la ruta. A media ruta normalmente pues paraba en algún sitio a comprar algo de fruta, algunos snacks, ¿no? Como para llenar las alforjas de gasolina para las piernas. Y de ahí seguía la ruta y conforme iba escuchándome el cuerpo, iba parando. Al mediodía, pues bueno, paraba a comer. Habían días que no podía comer tan bien como yo deseaba por los efectos climáticos. Si había mucho viento, mucha agua o no había un sitio para poder protegerme y poner el camping gas a cocinar. Y sí, pero si tenía un buen día, pues cocinaba tranquilamente. Y ahí en ese momento era cuando decidía hacia dónde, conforme yo me sentía físicamente, hacia dónde dirigirme, cuántos kilómetros hacer. Y ahí empezaba a ver, después de la comida, dónde iba a dormir. Porque al principio del viaje, la incertidumbre de dónde iba a dormir recorría dentro de mí desde el primer punto de la mañana. Sí, recorría dentro de mí desde el primer punto de la mañana. Y conforme fui avanzando el viaje decía, no, o sea, ese miedo, esa incertidumbre que no corra dentro de mí por la mañana. Luego, pasado el mediodía, ahí era cuando empezaba a buscar sitios para dormir, digamos, ¿no? Tanto con diferentes aplicaciones o simplemente con la observación de los pueblos, ¿no? Polideportivos, campos de fútbol, ermitas, campings, zonas de río, de naturaleza. Bueno, y ahí seguía la ruta. Y nada, como 2 horas antes de que el sol empezase a bajar, ahí empezaba a buscar activamente en la zona, ¿no? Y habían días que el sol te bajaba y apenas habías encontrado un sitio, pero bueno, hay que viajar con tiempo, quiero decir, y bueno, sí. Y ahí cuando encontraba un sitio para dormir, que lo sintiese, llegaba a un sitio y me paraba como 5 o 6 minutos para observar el sitio, para sentir el sitio, para escuchar, para ver las señales de la naturaleza también, ¿no? Si habían animales cerca, si no, luces artificiales que pudiesen molestar o hacerme a mí visible por la noche, porque habían sitios que no quería que la gente me viese, quería dormir tranquilo. Y bueno, luego en el momento de encontrar el sitio para dormir, cuando bajaba el sol, justo cuando bajaba el sol, yo empezaba a montar la tienda de campaña. Y de ahí eso, cenar y tomarme un té e ir a dormir. Así era mi día. Si tuve miedo antes de empezar, sí, el miedo es parte del ser humano. El miedo está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, y es un hecho que si no tuviésemos el miedo dentro de nosotros, la supervivencia del ser humano, o sea, siento que habría una extinción de nuestra raza, porque a raíz del miedo uno pone ciertas barreras o ciertos obstáculos o precauciones ante diferentes circunstancias como animales, meteorología, el clima, y uno se prepara para ciertas circunstancias que pueden pasar en un futuro. Si tenía miedo, muchos miedos, a dormir solo, a caerme en la bicicleta, a verme en alguna circunstancia sin agua o sin alimentos, o verme en una circunstancia con otras personas, ¿no? En peligro. ¿Qué papel jugó la gente
que me iba encontrando en el camino fue una parte fundamental para mí. La gente lo fue todo. La gente que me cedió un espacio en su casa, que me llenó una botella de agua, que me abrazó de alguna manera, me recibieron con los brazos abiertos en todos los países que pasé. Para mí la gente es el viaje, conforma el viaje. Son ciertas personas que se encuentran en un punto y comparten pensamientos, opiniones, deseos, pasiones, y en ese intercambio en la comunicación es cuando para mí existe la expansión humana, ¿no? En el compartir momentos, una cena, un café. La verdad que la gente para mí fue el motor que me inspiró, y sin toda la gente que me encontré en el camino, creo que no hubiese llegado a Dinamarca. Fue una parte fundamental para mí, la gente que me fui encontrando, y gente inesperada, random, que me cedía ayuda o conversaciones, me animaban a una simple sonrisa, un simple como, dale. Sí, fueron momentos únicos, la verdad que sí. Bueno, mi nombre es Jonas, nacido en España, en Barcelona, criado en Costa Rica. Ahí estuvimos 7 años en mi infancia, y nada, luego volvimos a España, y alrededor de cuando yo tenía 24 años, ahora mismo tengo 35, voy a hacer 36, y a los 24 años decidí salir de la zona de confort, digamos, ¿no? De la zona cerca de la familia, de las amistades, de la rutina, del mismo trabajo, y me aventuré, ¿no? a conocer nuevos sitios, nuevas experiencias, y al principio fue complicada, ¿no? Verme en diferentes circunstancias, pero me empezó a gustar. Me empezó a gustar, y bueno, ya son 11 años viajando por diferentes países, trabajando un tiempo en diferentes países, luego en otros he ido de vacaciones, pero eso me ha llevado al día de hoy, a estar donde estoy, ¿no? Estudié quiromasaje en España, nunca lo ejercí, pero fue algo que sí, siempre me ha gustado mucho, el ayudar a las otras personas. Y nada, he tenido diferentes etapas en mi vida y he hecho diferentes cosas, ya sean malabares, diferentes tipos de arte, la música. Me ha llevado a conocer personas, la verdad, muy bonitas, y nada, son diferentes cosas que uno va haciendo en la vida. Hace cosa de 4 años abrí un círculo de hombres, un espacio donde poder hablar, poder expresarnos, poder crecer desde la voz, desde la expresión y desde la experiencia de otros hombres, ¿no? Fue un momento muy bonito y de mucho crecimiento personal. Luego de ahí también abrí un podcast que fui entrevistando a personas de alrededor de bastantes países, hablando del crecimiento personal, de diferentes medicinas, sí, por Perú, por Costa Rica, aquí en Dinamarca, en varios sitios, por España también. Y para mí fue un honor, ¿no? Poder entrevistar a gente con diferentes perspectivas de vida, y también me expandieron a mí la visión. ¿Qué me enseñó este viaje sobre mí mismo? Bueno, la verdad que este viaje me enseñó muchísimo a ser más humilde, a ser más realista con mis propias limitaciones, con mis propios pensamientos. ¿Qué me enseñó este viaje sobre mí mismo? Me enseñó mis oscuridades, me enseñó mis claridades, me enseñó que soy capaz de hacer lo que deseo hacer, que las capacidades humanas van mucho más allá de las limitaciones que a veces nos ponemos dentro de nuestras cabezas, de que el ser humano... Habían veces que me sentía incapaz de hacer ciertas cosas, pero la fuerza interior, el motor interior que nos lleva a hacer algo, el por qué lo hacemos, ¿no? El motivo de que hacemos algo, si algo nos apasiona, pues le metemos, le seguimos haciendo duro, ¿no?
Me enseñó a ser más humilde, más respetuoso, a entender diferentes culturas también, a expandir esa capacidad de entendimiento ante el ser humano. ¿Qué significa para mí viajar en bicicleta, más allá de los kilómetros? Bueno, significa la conexión conmigo mismo, la conexión con mi cuerpo, la conexión con mis miedos, la conexión con mis incertidumbres, la conexión con la madre naturaleza, con los seres humanos. Y viajar en bicicleta me ha abierto un canal, más que me ha abierto un canal, se podría decir que he podido llegar a conocer la bondad humana del ser humano, que antes la conocía, pero fui un poquitito más profundo en esa capa de bondad. Y da igual la cultura, el país, el lugar, si existe la bondad entre los corazones, ¿no? Y para mí eso significó, ¿no? Y significa el viajar en bicicleta, las interacciones que tenemos y la interacción que tengo conmigo mismo cuando viajo con bicicleta es... En un día pueden pasar miles de cosas y miles de emociones, y en el día a día también nos sucede, ¿no? Pero cuando estás viajando con la bicicleta tú solo, estás contigo mismo y resuelves las situaciones tú mismo, sean para dormir, para comer o situaciones emocionales que uno lleva adentro y va transitando. Y sí, pero bonito viajar en bicicleta. La verdad me ha cambiado la vida. La bicicleta me ha cambiado la vida. Y es extraño explicaros esto ahora mismo y poder deciros que un simple elemento como una bicicleta te puede llevar tanta gratificación y te puede hacer ver las cosas en la vida diferente, ¿no? La comida, el agua, la naturaleza. Sí, amo el cicloturismo y amo todo lo que conlleva el cicloturismo. ¿Cómo cambió mi manera de ver el mundo? Pues el mundo en el que vivimos es un mundo muy bonito. La verdad que es extraordinario la naturaleza, cómo hace para sobrevivir, cómo hace, cuando digo hace para sobrevivir, porque muchas veces veía que un desequilibrio en las maneras de que nosotros como seres humanos utilizamos los recursos que la madre naturaleza nos da, tanto en la energía, en la agricultura, en la centrificación, en el movimiento de la energía, también en el desgaste de los productos, en la fácil utilización de ciertos productos que se desechan rápido. Sin duda alguna vivimos en un mundo muy, muy, muy bonito. Pero al mismo tiempo algo de preocupación se me queda dentro, ver cómo estamos utilizando todos los recursos de la madre naturaleza. Y me recuerdo que en Dinamarca estaba ya llegando me refugié en una gasolinera y yo me iba moviendo con la bicicleta y veía que los coches iban parando y poniendo ese líquido negro llamado petróleo para que ellos se pudiesen mover más cómodos de un punto A a un punto B. Hemos llegado a la evolución, ¿no? De tal manera que podemos dar gracias, ¿no? de que tenemos todos los recursos que tenemos, pero al mismo tiempo estoy algo preocupado, se podría decir, de cómo los estamos utilizando, si de la manera racional y equilibrada para que... Sí, siento que la madre naturaleza, ella sobrevivirá, pero al mismo tiempo quizás los que nosotros nos estamos marcando nuestro final somos nosotros mismos. Pero bueno, ¿cómo cambió la manera de ver el mundo? También las distancias. Las distancias ahora para mí son diferentes. No podría explicarlo con palabras, pero ahora veo en el mapa las distancias y son otro tipo de distancias. Son más reales,
porque antes me movilizaba en avión, en coche, en tren, en autobús, y realmente no conocía las distancias de este mundo real, ¿no? Y cuando las transitas con una bicicleta, creo que vas a un ritmo que llegas a visualizar los paisajes, las montañas, los planos. Sí, es otra forma, otra perspectiva que te da viajar en bicicleta. ¿Cómo viví el último día del viaje antes de llegar a Copenhague? ¡Uf! El último día fue... Sí, fue bonito, fue muy bonito, la verdad, que llegar al punto de destino, ¿no? Te hace replantear muchas cosas, te hace ver que tú mismo eres capaz de conseguir tus propias metas si te lo propones, y con todo lo que conlleva, lo bueno, lo malo, los esfuerzos, los llantos, las risas, todo. Pero sin duda alguna fue un día de muchas emociones, y también como ser humano uno se plantea, bueno, ¿qué voy a hacer después, no? Porque cuando llevas X tiempo, un periodo largo de tiempo viajando en bicicleta, al día siguiente sabes que vas a viajar en bicicleta, o vas a descansar, vas a limpiar la transmisión, o estás en un momento de movimiento. Sabes que en unos días te sigues moviendo, pero cuando terminas, sientes una gratificación enorme, pero al mismo tiempo te vienen las dudas de qué voy a hacer después, ¿no? Cuando estás en ruta, la vida es día a día. Tampoco te puedes organizar demasiado, ¿no? Así que, sí, lo podréis ver ahora en el capítulo. Os lo voy a poner al final de este vídeo para que podáis ver mi última etapa en la llegada a Copenhague. ¿Qué le diría a alguien que quiere probar el bikepacking, que quiere salir a recorrer su país o su región? Le diría que se va a enfrentar con cosas bonitas y cosas no tan bonitas. Mi recomendación, yo me tiré a la piscina, o sea, yo me tiré, vámonos a un viaje largo, ¿no? Que tampoco es tan largo. Pero bueno, mi recomendación para alguien que desee salir a recorrer con la bicicleta es prepararse una bicicleta tampoco con demasiadas cosas y salir a hacer algunas rutas, algún fin de semana. No es cuestión de dejarlo todo y dejar el trabajo, la casa, me voy a viajar por el mundo, que también está bien, pero siento que primero hay que tener un primer contacto con el cicloturismo. La verdad que para mí, o sea, estoy recomendando eso, pero para mí yo no lo hice así. Yo me tiré directamente a un viaje de 51 días. Así que fue exponerme a mí mismo en unas circunstancias que veía que quizás... Pero bueno, recomendaría eso, quizás probar de ir 2-3 días, hacer rutas, ¿no? Hacer 100, 150 kilómetros por la zona, a ver cómo uno se siente y cómo se desarrolla en esos ambientes o en ese momento, ¿no? Así que mi recomendación sería esa, probarlo un poquitito al principio, y si sientes que te gusta, pues quizás aprovechar las vacaciones, ¿no? Disfrutar las vacaciones de esta manera y decir, bueno, ¿por qué no 15 días? Después de probarlo un fin de semana, después ampliarlo 15 días y luego si me gusta, pues quizás un mes. Entonces, pues bueno, esa sería mi recomendación, ¿no? Para ir adaptándose y saber si realmente te gusta o no te gusta. Sí. Y os preguntaréis, ¿por qué el Jonas está grabando este vídeo explicando el viaje que hizo de España a Dinamarca en bicicleta? Todo muy bien, pero tiene aquí detrás suyo el mapa del continente americano. Os explico. Estoy grabando este vídeo a fechas de mitades de agosto estamos, y saldrá a finales de septiembre este vídeo. Y nada, la cuestión es que estoy sintiendo el llamado de ir a recorrer desde México y ir bajando por todo Centroamérica y llegar a Argentina, ¿no? Ese es el llamado que estoy recibiendo ahora mismo y el deseo. En este último viaje que hice de España a Dinamarca, creo que el propósito, la causa fue conocerme a mí mismo, mis propias limitaciones, mis propios deseos, las capacidades propias mías, tanto mentales como físicas. En este próximo viaje, mi idea
es transformar cada kilómetro pedaleado en una oportunidad para ayudar, y lo haré de 3 maneras concretas. La primera, reforestación. A través de un crowdfunding deseo recaudar fondos para la conservación del medio ambiente y la plantación de árboles. La segunda, apoyo a comunidades originarias. Durante el viaje deseo conectar con diferentes ONGs y así colaborar con las comunidades originarias entregando productos de primera necesidad, alimentos o apoyando a causas que se requieran en cada lugar. 3. Un programa de Patreons. He creado un programa de Patreons para quien desee acompañarme de una manera más cercana en esta próxima aventura. Deseo enviaros una postal una vez al mes por los destinos en los cuales vaya pasando, y una parte de la aportación de los Patreons, del programa de Patreons, irá destinada a las 2 últimas causas comentadas anteriormente, a la reforestación y a la ayuda comunitaria. Para quienes deseen aportar o seguir en el viaje, dejaré los links en la descripción para el programa de Patreons. Y sí, estoy muy emocionado de poder empezar este viaje y hacer un viaje expansivo para generar un aporte a este mundo en el que vivimos, ¿no? Y me siento muy ilusionado, la verdad, de poder explicaros esto. También explicaros que en breve saldrá el libro de la aventura que hice recientemente. Me siento muy afortunado de poder decir que a mis 35 años tendré un libro publicado, así que también, sí, os animo, si os apetece, pues a leerlo. La verdad que será de gran ayuda para mí, para poder seguir con este proyecto. Nada, os quiero agradecer a todos por todo el apoyo recibido, por todos los comentarios de cariño, de ánimo. La verdad que el canal está teniendo un crecimiento muy lindo, muy bonito, y me siento muy afortunado de poder compartir esto con vosotros y que tenga un buen recibimiento. Nada, con esto y sin más os dejo con el capítulo y espero que lo disfrutéis muchísimo. Un abrazo. Aquí estoy. Hoy he hecho vivac, sí, aquí en el refugio. Y me costó un poco dormir ayer. No por los ruidos ni nada, porque la verdad que estaba bien, el viento se comportaba, los animales también. Era yo, estaba emocionado, pura emoción, ¿no? Sí. Y ahora está lloviendo. Escuchar. Ahí está Chispita, tapadita. Que no se está mojando, yo creo. Pero, sí. Nada, hoy llego a Copenhague. Hoy llego a mi destino. Y con ganitas también, ¿no? De parar un tiempito, estar en un hogar y retomar un poquitito todo lo vivido. Bueno, acá dormí, las cositas, ya voy a desayunar. Chispita ya. Bueno. Aquí ando ya recogiendo las cositas. Última recogida. Sí. Me lo estoy tomando con calma. Sí, me tomé un café. Respondí a algunos mensajes. Hablé con alguna gente de Copenhague por si desea venir a recibirme, a compartir un poquito de tiempo. Café, una cerveza, un mate, un tiempito. Y nada, ahora ya I'm gonna hit the road. Ya le voy a dar a la Chispita. 45 kilómetros. Y
nada, sí, rodeado, he dormido, me costó dormirme, pero luego cuando me dormí bien. Y nada, viendo el final y viendo un inicio también, sintiendo un inicio en el compartir de estos vídeos, de este documental, del libro, en el cual sí, llevará un proceso también, ¿no? Pasarlo de papel al mundo digital, luego pasarlo por una editorial para corregirlo, después compartirlo con diferentes personas, recibir la opinión con brazos abiertos y de ahí publicarlo. Y entonces ahí vendrá el documental. Pero sí, sintiéndome muy emocionado, muy afortunado de poder estar hoy aquí, ahora mismo, y con mi propia energía llegué, ¿no? Es que mi propia fuerza y capacidad, la capacidad la tenemos dentro, es un motor que está aquí, que podemos, si queremos podemos. Mientras tengamos salud, todo funciona. Nada, voy a terminar de recoger y ya y le damos a la carretera. Ya dejando el shelter y nada, ya de ruta. Oh my god, loco pensar que hoy llego. Está lloviendo un poquitito. Estamos el día, algo de lluvia, como que en España se dice se pilla la boira, porque va cayendo ahí gotita a gotita y te va mojando. Pero luego he visto que para, así que bien. 46 kilómetros me pone para su destino. Ay, ya voy. Paradita técnica bajo el puente. Uy, como rebota. Eo, 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 eo. I want to love you. Sí. Está lloviendo un poco, así que nada, paro, un snack y seguimos ya 11 kilómetros llevo. Me quedan 34. All good. All is good. Ciclovía de momento. Bien, me gusta. O sea, bien planito, tengo el viento de espalda, yo creo. O sea, no me está pegando de cara. No es de espalda a espalda, pero me está permitiendo ir bien tranquilamente. Y la ruta. Y nada, hermoso, hermoso. Está siendo de momento la entrada de Copenhague. Al tener una ciclovía, yo ya soy feliz. Mirad. Por ahí está el mar. Si veo a alguien fuera de la casa, voy a pedir agua porque no tengo casi nada de agua. Sí. Le tuve que echar un poquito a la chispita de agua justo en la transmisión porque andaba bien marrana. Así que ando solo con 1 litro de agua, estamos bien. Vamos a ver la oportunidad, ¿no? Y salto directamente. A ver si hay alguien afuera en la calle. Bueno, en eso que... Espera que limpio el lente. Que vi un chico ahí limpiando con la Karcher, con esa máquina de presión, y digo, voy a pedirle agua. Y en eso que bueno, saca la manguera, tal cual, todo el pie mojado.
Pero lo que importa es la intención, ¿no? Dicen. Pero sí, todo el pie mojado. Ay, ya venía medio mojado. Pues toma un poquito más de agua, por si te faltaba, lloras. Pero bien, el chiquillo, nada, jovencito. Me decía que cuando eran pequeños se fueron con su familia de viaje y con la bici. Y que tiene ganas, y le digo, pues salte un rato, ¿no? Ni que sean 2 o 3 días. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, ahora, Semana Santa, que estamos, lo decía, ¿no? Vas y coges algo de comida y ya, sí, te pasas 2 o 3 días, ¿no? Y ya está. Probarlo. Tampoco es los kilómetros o la salvajada de hacer muchos kilómetros, sino el simple hecho de ir y probar, ya está. No hace falta más, ¿sabes? Pero sí, con el pie mojado llegamos a Copenhague, pura vida. Copenhague, here we go. Copenhague, ahí voy. Copenhague, ahí voy. 21 kilómetros. Puedo sentirlo ya. Muy bien. Ya puedo sentir. Sí, la cercanía ya. Oh my god. Indescriptible la sensación humana. Mira, me parece que se está levantando el vidrio y ya. Ahí, no. El protector. Sí, como que tiene una burbuja. Yo creo que ahí está. Indescriptible la sensación que voy viviendo. Ay, no. Tendré que cambiarle el vidrio, pero ya. De estar llegando a Copenhague, ciudad que me ha recibido siempre con los brazos abiertos y mucho cariño, siempre me ha recibido. La ciudad sí, es un amigo, la tóxica, la ciudad tóxica, como que te atrapa, pero te quiere y te da, te saca, dependiendo, ¿no? Como lo veas. Pero sí, 21 kilómetros. El viento viene de lado, de espalda, no viene de cara, así que vamos cruising, así. ¡Fiu! Bueno, nada, paré aquí, un snack y ya seguimos ruta, 20 kilómetros. En 1 horita y media ya llego. La verdad que está bastante bien la ruta. Quedan unos 13 kilómetros más o menos para llegar al apartamento. Sí. Como que, ¿qué voy a hacer, no?
Ya mañana no pedaleo, como, por así decirlo. Pero bueno, ahí vamos encontrándome un poquitito a mí mismo en esta situación. Ahora mismo es como overwhelming, sobrepasa. Pero dichoso y feliz me siento, sin duda alguna, ¿no? Pero sí que no hay palabras para poder llegar a describir el dolor, la alegría, la paz, la seguridad, la inseguridad, el calor de una ducha, de un hogar, de una sonrisa, un abrazo, un abrir las puertas, una recomendación, de un soporte, de un mensaje. Todo ha sido vivido con el doble, el triple, 4 veces más intensidad de lo normal. El estar abierto a este paquete de vulnerabilidad. Te abres. Cuando eres vulnerable, recibes y confías en tu intuición. Ahí está la ciudad. Esta zona ya me la conozco. Sí, allá para abajo. Sigo recto, pero sí, ya me la conozco, ya. Ahora ya estoy en casa, por así decirlo, ¿no? Me quedan 2 kilómetros para llegar al apartamento, coger la llave. Oh my god. Nada, me queda nada, ya está. Ya llegué. Wow. Wow, wow, wow. Sí. Hermosa sensación. Ya. Ya. Creo que luego iré a comer algo allá a Reffen, donde trabajé durante unos años. Y de ahí para Nyhavn, como a las 5, yo creo que estaré por allá. Y hoy me apetece, la verdad, un poquito de celebración, de baile. Así que abierto estoy, ¿no? Oh my god, sí. Cuando todo acaba, todo empieza. Oh god. Sí.
sabéis, o sea, lo agradecido que llego a estar de poder, mira, entrar a Copenhague con la bicicleta y poder tener, o sea, dormir esta noche dentro de una casa, de un hogar. Ya estuve el año pasado, un par de meses, en este apartamento y la verdad es súper acogedor. Y las cosas son así, ¿no? La confianza es enorme. Y desde aquí le doy gracias a mi colega, porque vamos, es confianza, amor, respeto, cariño. Ahí está, ya la veo. Sí. Ay, no, oh my god. Llegué. Llegué al apartamento. No. ¡Ah, cambió! ¡Qué grande, hermano! ¡Qué grande, qué grande! Sí, sí, sí. Ay, hermano. Gracias, hermano. La verdad que ha sido un viaje de locos. Ya nos veremos, hermano, con tranquilidad. Ya te explicaré. Well, it's like hard legs every other leg. Turns that off. That's not enough. Sí, 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 hermano. Ay, cabrón. Sí, hermanito, la verdad que un paquete de emociones, hermano. Que no me puedo creer, ¿sabes? Todavía que estoy acá, la cabeza como que no lo asimila. Pero, hermano, existe la bondad en el ser humano, me he dado cuenta, hermano, más allá de todo y cómo está distribuido las ciudades, los pueblos, hermano, la alimentación, la energía, hermano, cómo se... Ya charlaremos con un café. Nada, hermanito, estamos hablando y sí, ahí cuando... Dale, dale, hermano. Dale. Dale. Dale, hermano, pura vida. Muchas gracias, hermano, y ya hablamos más tranquilamente en estos días, ¿vale? Se te quiere, hermano. Muchas gracias de corazón. Chao, hermano. Ah, ya tengo la llave. Ay, Dios, ya llegué, tengo la llave, sí. Ay, Dios mío. Y nada, voy a subir a dejar algunas cositas y creo que arrancaré para comer algo. Llegué a Copenhague. Wow, calentito. Dios mío. Ya estoy. Ya llegué. Voy a dejar las cositas, ir al baño y arranco a comer. Ya llegué, locos. Locas. El loco soy yo. Sí, voy a ir a comer algo. Ese pepito de Refen. Oh, lo vine soñando. Vamos, desde Francia yo creo que lo vengo soñando, ese pepito. El que vea esto y venga a Copenhague tiene que ir a Refen a comer un pepito, que es una asada de comida argentina. Bien rico está. Yo soy mucho de comer carne, pero es que Dios, esa carne no se le puede decir que no.
chicos, ahora sí. Esta la conozco yo. ¿Qué andas haciendo de paseo? Sí, llegué a España con la bici, cariño. Sí, anduve 2 meses viajando con la bicicleta. ¿Que anduviste en la bici? Acá, cariño, anduve con esta bicicleta. Anda, buenos días, estaba haciendo. Este paseíto siempre me gustó, lo con los barquitos. Este era mi camino del trabajo los últimos años. Ya estamos llegando a Nyhavn. Este es el corazón de la ciudad, que le llamo yo. Bueno, yo creo que ya sí, voy a dejar de grabar. Nada, ahora vienen unos colegas por acá. Sí, ahí detrás está Nyhavn. Ha sido una gran travesía, gran esfuerzo, gran recompensa, reconocimiento de muchos elementos en mí y mucho trabajo interior. Y la recompensa es muy cariñosa. Europa, Asia, México, Argentina. No lo sé, la verdad. Ahora voy a terminar el libro, pasarlo al mundo digital, a entregaros el documental de la experiencia vivida y sentir quizás el próximo viaje. Pura vida.
Os quiero dar las gracias aquí abiertamente a cada uno de vosotros y en especial a mi familia por respetar mi camino, mis decisiones y apoyarlas, aunque sean decisiones y caminos diferentes a los comunes. Así que nada, con esto me despido y abro abiertamente aquí el canal para la próxima aventura, México-Argentina. Nos vemos.